Primero, me invitó a la UNEBRIT, la Universidad Dor, para este diplomado, futuro posgrado, y realmente es importante. En realidad nosotros normalmente en el continente lo llamamos genocidios, derechos humanos y holocausto, para que el tema no sea tan impactante en marcos no judíos, pero aquí lo han invertido y me parece muy bien, holocausto, genocidios y derechos humanos, recordando que el siglo XX fue un siglo genocida, que el holocausto no fue el primero. Siempre cuando me invitan yo hablo de holocausto, pero esta vez me han invitado para el 7 de octubre, pero no quería empezar sin mencionar. No sé si saben el dato, pero que el año pasado nos han abandonado el 50% de los sobrevivientes del holocausto. Y de 500.000 de sobrevivientes que había en el mundo, nos quedaron 245.000, y hoy, esta mañana, murió Batia Dagan, muy amiga mía, y han viajado con nosotros muchas veces a Polonia. Y nos quedan 245.000 sobrevivientes vivos en 90 países. 119.300 viven en Israel, 38.400 en los Estados Unidos, 21.900 en Francia, 14.200, oh sorpresa, en Alemania, 300 en Brasil, 247 en Argentina. Estuve tratando de averiguar el número de México y nadie me lo supo dar, y van números que dicen entre 20 y 200. Entre 20 y 200 es una gran cosa. Entonces decídanse, como no lo sé, no doy el dato. Me dijeron 20, me dijeron 200, prefiero no decir. Y estuvimos este año en varios actos. Siempre Isaac con nosotros fotografiando y tomando fotos y documentando lo que se dice. Y en un acto en el Museo Antropológico, ¿no es cierto, Isaac? Sí. En el Museo Antropológico hubo 12 discursos, perdón que lo diga, pero fue tremendamente pesado, ¿ok? Y los 12 hablaban, era el Día del Holocausto, el Día Internacional del Holocausto. El 27 de enero fue el día de la liberación de Auschwitz. Liberación es un poquito complicado, dicho sea de paso, porque la palabra liberación es muy compleja. Quedaban 60.000 judíos que 10 días antes, el 18 de enero, 2/3 se los llevan en las famosas marchas de la muerte. O sea, cuando los rusos, el ejército ruso llega a Auschwitz el 27 de enero, la palabra liberación es un poquito grande, ¿okay?, al tema, pero bueno, está considerado como el Día de la Liberación de Auschwitz y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, declarada por Naciones Unidas en Estocolmo en el año 2005. Pero no es el tema. Vamos a hablar hoy del 7 de octubre, que no es mi tema clásico, pero para eso me han invitado, entonces vamos a respetar lo que se pidió y vamos a hablar del 7 de octubre. Y yo quería preguntarles, hablando del 7 de octubre, quería hacer una pregunta muy inocente y preguntarles a quien quiera responder, ¿cómo están? ¿Cómo estamos después del 7 de octubre? Señor, ¿cómo está después del 7 de octubre? Mal. Señora, ¿cómo está después del 7 de octubre? Muy mal. A ver, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Cómo estamos después del 7 de octubre? ¿Cómo estamos? Preocupados. ¿Preocupados? ¿Tristes? ¿Impresionados? Ok. Ahora fíjense, esa pregunta, ¿cómo estás? En hebreo, Ma Shlomcha, nadie tuvo jamás intención de recibir una respuesta. Era una forma de decir, hola, ¿cómo estás? O sea, imagínate que yo le pregunte a alguien hasta el 7 de octubre, ¿cómo estás? Y me responda, ¿no? Uy, me siento mal, tengo problemas en el banco, mi señora está enferma. No, el Manishma era para decir, está todo bien. Era una forma de saludarnos. De repente esa pregunta inocente, ¿cómo estamos?, ¿qué pasó a ser complicadísima a partir del 7 de octubre? Y a mí me llaman todos los días amigos solidarios. Verdaderamente, nuestro único consuelo fue la solidaridad del pueblo judío. Mis amigos latinoamericanos y españoles que nos llamaban a diario y me preguntaban, ¿cómo estás, Mario? Yo podía decir, estamos bien. También acá me preguntaron varios cómo están. Y contesté, en las circunstancias en que estamos, estar vivo no es poca cosa. La muerte golpeó la puerta de mi casa varias veces y mi familia decidió no abrir la puerta. Y somos muy afortunados, porque no todos pueden decir lo mismo. Así que voy a tratar de contar un poquito lo que pasó. Lo que pasó también a nivel familiar, a nivel personal. O sea, yo a nivel personal, fue contra mí la guerra, fue contra mi familia. Y no conozco ningún israelí y ningún judío en la diáspora que no tenga alguien conocido que le afectó, nos afectó a todos. Y repito, nuestro único consuelo fue la solidaridad que ustedes nos ofrecieron, y resulta que también Israel descubrió que hay judíos en la diáspora. Volvimos a descubrir que somos una familia. Durante mucho tiempo yo me cuestioné, en los viajes yo siempre me cuestiono, ¿qué es preferible, ser un pequeño pueblo o una gran familia? Y entre esa discusión de ser un pequeño pueblo o una gran familia, es mejor ser una gran familia.
O sea, y eso es lo que somos y volvimos a descubrir. O sea, de todas las cosas malas que nos pasó, que son muchísimas, también nos pasó esta cosa buena que es descubrir que somos una gran familia. Ahora, muy cortito, ustedes saben, hoy en día hay muchos tipos de familias, hay que ser cuidadoso cuando uno habla de este tema, pero la familia tradicional, reconociendo que hoy en día hay todo tipo de familias, pero la familia tradicional estaba compuesto por 4 personajes, que los 4 están compuestos por 2 letras en hebreo, y que es la raíz de una palabra muy importante. El primero, repito, en la familia tradicional, ¿ok? Está el padre, que en hebreo es Av, Aleph Bet. Y el Aleph Bet es la base del abecedario, el Aleph Bet es el abecedario. O sea, el padre que es el que nos da la base de los conocimientos, el padre, el Av, el Aleph Bet. El segundo es la madre, la la madre, que es la base de la palabra Emuná, fe. La mujer que es el pilar de la familia, quien trajo la fe en la familia. Y después el Ab y el Ben tienen un hijo, que en hebreo es Ben, ¿no es cierto? Y el Ben es la base de la palabra Bnia, construcción. O sea, se va construyendo una familia. Y después llega el otro, que ya no es más Ben, ya no es más hijo. Ahora es el hermano. Y es la base de la palabra Achdut. Repito, tenemos Av, Aleph, Bet, abecedario, madre, Emuná, Ben, hijo, construcción, Bnia, y el Aj, que es Achdut, todo judío. Y eso forma la familia tradicional judía. Y así somos una gran familia que a partir de los eventos del 7 de octubre nos hemos vuelto a reencontrar y a redescubrir. Bueno, me dio en el ratito esto a ver si lo sé funcionar, y si no, mi amigo ahí en la cabina me va a ayudar. Mi hija dice de su padre, mi padre en muchos temas es un genio, pero es un analfabeto tecnológico. Primero, no es cierto, dicho sea de paso, pero no está lejos de la verdad. Vamos a ver si funciona. Este no funcionó, este no funcionó, y este funcionó. Muy bien. Pero no es el primero. A ver, ¿por qué no es el primero? No lo tengo. Bueno. Quiero empezar con 2 puntos de referencia, antes de llegar a este mapa. 2 puntos de referencia, porque en algún punto histórico tenemos que empezar, pero no quiero que sea una clase histórica. El primer punto de referencia es la resolución de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, cuando se vota por la partición de Palestina. ¿Ok? Dicho de paso, México se abstuvo. Los 83 países votaron a favor, resolución 181, y se dictamina la creación del Estado de Israel dividido en 2, un Estado palestino y un Estado judío. Las Naciones Unidas decidió la creación de un Estado palestino. El 29 de noviembre de 1947, nosotros, los judíos en Israel y en México, salimos a bailar a las calles y a festejarlo. Estábamos felices. Después de 2000 años de diáspora, volvíamos a tener un Estado chiquito, dividido y compartido, pero volvíamos a tener un Estado. ¿Ok? Dicho sea de paso, se ve que es una vieja, pero el otro tenía el mapa, Jerusalén quedaba internacional. ¿Ok? Jerusalén, el casco antiguo, la ciudad vieja, quedaba internacional, y el puerto de Yafo quedaba internacional. Y con eso salimos a bailar a las calles. Ahora, ¿qué pasó con la Franja de Gaza? ¿Por qué no se creó el Estado palestino? ¿Y por qué fueron utilizados como carne de cañón? Y lo que pasó fue que la Franja de Gaza, y lo que le correspondía, se lo anexó Egipto, lo ocupó Egipto. Y Judea y Samaria, que era parte, la segunda parte, se lo ocupó Jordania. Y nunca les permitieron tener un Estado. Durante 17 años. Y hasta 1967, que sin entrar en política, y cada uno lo dirá desde su punto de vista, ocupamos, liberamos, en la guerra de los 6 días Israel tomó Judea y Samaria, la Franja de Gaza, y ahora pasan a ser bajo responsabilidad israelí, ¿okay? Hasta el año 2005. En el año 2005, primer ministro Ariel Sharon decide la retirada unilateral de la Franja de Gaza y sin acuerdo con los palestinos. Nos fuimos, nos retiramos. Sin importar si estabas a favor o si estabas en contra, sin importar si estabas a favor o estabas en contra, fue uno de los eventos más dramáticos que vivió el Estado de Israel. Sacamos a 8.000 colonos de sus casas. Nosotros, el ejército de Israel, sacamos 8.000 colonos de sus casas, sus sinagogas, sus cementerios, y los trajimos de vuelta a Israel y nos retiramos unilateralmente de la Franja de Gaza, y la autoridad palestina tomó responsabilidad sobre la Franja de Gaza. En el 2007, elecciones. Lo recuerdo como hoy. Estaba en Yad Vashem, tenía un curso de latinoamericanos, había mexicanos en el curso, lo recuerdo como que fuese hoy ese día, y yo con soberbia, típica argentina / israelí, yo siempre caigo mal, ¿okay? Soy argentino, nadie es perfecto, pero viví hace 25 años en Israel, vieron que nadie es perfecto,
Y digo, no hay duda alguna que la gana la autoridad palestina. Nos fuimos a dormir, nos despertamos a las 7 de la mañana, ganó Hamas. Y no sabemos quién eran Hamas. No sabemos quién eran. Y a partir de ahí entonces empezaron a dispararnos misiles a nivel diario. ¿Ok? Entonces, un poquito historia para que lo sepamos. Entonces llegamos ahora al 7 de octubre. El 7 de octubre, Hamas declaró la guerra a Israel. Estábamos en un cese de fuego de la vuelta anterior. Y Hamas declaró la guerra a Israel. Fue la masacre de judíos en un solo día, la más grande desde el Holocausto. Se suponía que una cosa así no podía volver a pasar en Israel. Era el leitmotiv por el cual se creó el Estado de Israel. Para que una cosa así no pueda volver a pasar. Y sin embargo ocurrió. El ataque de Hamas tuvo características claras de intenciones genocidas. Hamas odia a los judíos. Así lo predican en las mezquitas y se enseñan a los niños pequeños día a día y generación tras generación. La violencia está adoctrinada en la Franja de Gaza. Hamas es impulsada por un odio religioso, a diferencia de lo que ocurrió en el Holocausto, que no era por otros motivos. Esto es un odio religioso irracional. Su odio es la causa de su miseria y se han convertido en prisioneros de su propio odio. Están encadenados a ese odio y ellos y sus hijos son víctimas de su propio odio, eternizando de esta manera su condición de víctimas. Jamás, y esto quiero que lo entiendan, no odia a los judíos por Israel, odia a Israel por los judíos. Es un conflicto en estos momentos existencial. El Medio Oriente no volverá a ser lo que fue antes del 7 de octubre. Es una guerra entre dos civilizaciones. Son ellos o nosotros. Pero me estoy cuidando porque anteayer fui mal interpretado con esta frase. Cuando yo digo ellos o nosotros nos referimos a Hamas, no a los palestinos. Son Hamas o nosotros. Los dos no vamos a poder coexistir juntos. No estamos hablando de los palestinos, estamos hablando de Hamas. Es una guerra contra Hamas. Es una guerra asimétrica. No solo en el poder militar que lo tiene Israel, pero aún siendo los potentes, nuevamente descubrimos las limitaciones que tiene ese poder. Aún siendo los más potentes, no logramos todavía llegar a los objetivos militares que se han dictaminado. Pero la asimetría no es solamente en el poder militar, es principalmente entre aquellos quienes priorizan la muerte frente a aquellos como nosotros que valoramos y santificamos la vida. Y nos piden, el mundo nos pide proporcionalidad. ¿Se puede prender un poquito la luz? Después la volvemos a apagar, ¿es posible? El mundo nos pide proporcionalidad. No sé si se puede, entiendo que no. Bueno, seguimos. Y les quiero contar, quiero que lo sepan. Buscamos voluntarios, pedimos voluntarios. No encontramos voluntarios que entren a la Franja de Gaza y maten a 364 jóvenes que están en un festival de música. Pedimos voluntarios, no hay. Pedimos voluntarios que violen a mujeres palestinas. No hay. Pedimos voluntarios que fusilen a bebés en sus camas. No hay. No los hay. Nos piden proporcionalidad, eso es lo que nos hicieron. Nos piden proporcionalidad. No tenemos voluntarios, no encontramos. Y probablemente no encontremos. Y creo que tenemos que decir gracias a Dios que no encontramos y que no los tenemos en ese nivel. Y encima nos acusan Sudáfrica, utilizada por Hamas, de crímenes de guerra y limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Primero quiero clarificar el tema o el concepto de crímenes de lesa humanidad, porque no siempre es claro. Un crimen de lesa humanidad, que el concepto se creó después del Holocausto, es cuando la humanidad debe sentirse víctima. Eso es un crimen de lesa humanidad. La humanidad debió de haberse sentido víctima después del 7 de octubre. El 7 de octubre hubo mucha solidaridad con Israel. El 8 menos. El 9, muchos ya no se acordaban lo que pasó. Nosotros no nos olvidamos. ¿Qué son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad? Disparar misiles contra ciudades y contra civiles hace 17 años desde la Franja de Gaza a mi ciudad Ashkelon y a todo el territorio de Israel es un crimen de guerra. Secuestrar civiles es un crimen de guerra. Secuestrar niños es la madre de los crímenes de guerra. Uso planificado de violencia sexual contra mujeres, que hoy lo tenemos testificado y testimoniado, por lo menos 36 casos, es un crimen de guerra.
No permitir la visita de la Cruz Roja a los rehenes israelíes en la Franja de Gaza es un crimen de guerra. Usar hospitales, colegios y mezquitas para almacenar armas y disparar desde esos centros es un crimen de guerra. Usar a sus propios civiles como escudos humanos es un crimen de guerra. Israel ayer notificó la participación de 12 miembros de Naciones Unidas que participaron activamente el 7 de octubre en secuestro de israelíes. Hemos pasado los nombres y apellidos de los 12 miembros de las Naciones Unidas que participaron en los eventos genocidas del 7 de octubre. Y el mundo a veces se olvida que tenemos el derecho, por no decir la obligación, de la autodefensa de nuestro país y de nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos. Es una guerra que no la quisimos, es una guerra que no la pedimos. Es quizá la guerra más justa que tuvimos en los 65 años de la existencia del Estado de Israel. Tenemos las manos y las conciencias limpias, como lo hemos demostrado en La Haya esta semana. Tenemos las manos y la conciencia limpia. El mundo no nos va a enseñar a nosotros qué es ética y qué es moral. Respetamos los códigos de guerra internacional, hemos abierto pasillos humanitarios, hemos hecho todo lo posible para que la población civil no esté involucrada. Jamás los ha aprisionado como escudos humanos y son ellos quienes llevan la responsabilidad. La gran mayoría de israelíes, no todos, vamos a reconocerlo, pero la gran mayoría de israelíes, lloramos por la caída de cada civil no involucrado que no debería haber sido víctima. No era contra ellos, era contra Hamas. Lo dijo el jefe del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel, por lo tanto lo puedo decir también, que sepa toda madre palestina que su hijo estuvo involucrado en la planificación o en los eventos del 7 de octubre, que su hijo no va a llegar a viejo. Todo el que estuvo involucrado en la planificación y en los eventos del 7 de octubre, que entraron desenmascarados, no vaya de viejo. Todo el que tocó a uno de los nuestros, lo vamos a perseguir. Como ocurrió después de las Olimpiadas del 72, aunque nos tome 10 años. Su momento se llamó Operativo Furia de los Dioses. Aunque nos tome 10 años, todo el que tocó a uno de los nuestros, tiene la sangre de los nuestros en sus manos. El 7 de octubre, como dije, Hamas declaró la guerra a Israel. Este es el mapa. No se ve perfectamente bien, el técnico Kim me ayudó, pero esta es la Franja de Gaza. Y todo lo que está en azul, hasta Ofakim, aquí está Netiv Sha'aran, donde vive mi hija, fue ocupado, fue tomado por Hamas. Toda esa parte del territorio israelí, el 7 de octubre, por un periodo promedio de 48 horas, estuvo bajo mando de Hamas. Amparados por un ataque masivo de misiles contra todo el territorio israelí, 3.000 terroristas de Hamas invadieron Israel y corrompieron la soberanía nacional. Fue un ataque salvaje, organizado y planificado con intenciones claras de matar y secuestrar civiles. Lograron burlar todo el sistema tecnológico y humano de inteligencia israelí. Cortaron las alambradas y explotaron las murallas protectoras a lo largo de toda la frontera. Penetraron en nuestro territorio nacional por tierra, mar y aire, en barcas de goma, en parapentes, en camiones Toyotas, en motocicletas, en bicicletas y a pie. Se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Mataron, torturaron, mutilaron, quemaron, degollaron, violaron, expoliaron y secuestraron a 240 civiles inocentes israelíes y dejó un saldo de 1.225 israelíes muertos, de ellos 364 en el Festival de Música. A los secuestrados los sacaron de sus casas y de sus camas en Shabbat, en día festivo, en Simchat Torah. Destruyeron kibutzim, moshavim y ciudades. El éxito de Hamas, desde su punto de vista, se basa en 5 pilares militares y una planificación de un año de profundidad. El factor sorpresa, incluyendo que era un día festivo, y la hora del ataque 6 de la mañana. Si bien es cierto que todo se sabía, pero había una concepción militar que decía Hamas no nos va a atacar. Recuerdan que fue el 7 de octubre, era el cincuentenario de la conmemoración de la guerra de Yom Kippur. O sea, acá había un mensaje. Nos sorprendimos hace 50 años, los volvemos a sorprender. Ustedes no aprendieron la lección.
Y también, no sé si ustedes recuerdan, estábamos a un milímetro de firmar el acuerdo de normalización de las relaciones con Arabia Saudita con intervención de los Estados Unidos, que era lo último en el mundo que quería Hamás. Hubo reunión de inteligencia muy importante, se veían exactamente a dónde iban, qué tenían que hacer, dónde estaban los puntos, dónde está la guardia, dónde estaban los soldados, etc. La rapidez del ataque, fue un ataque muy rápido. El ataque fue a la par en todo el territorio. Cada grupo sabía exactamente a dónde tenía que llegar. Y la cantidad de terroristas que intervinieron, cerca de 3.000 terroristas que superaban numéricamente a las fuerzas defensoras que habían en ese momento. Quiero aclararlo porque hay muchas cosas que se dicen al respecto. El jueves, de por sí hay pocas fuerzas de defensa en el sur, porque la percepción es que Hamás no va a atacar. Entonces, si Hamás no va a atacar, no hace falta muchas fuerzas de defensa. El jueves anterior, el 40% de las fuerzas de defensa fueron enviadas a Judea y Samaria, que por las fiestas había posibilidad de que haya más problemas. Entonces, el 40% de las pocas fuerzas que habían, el jueves dejan la franja de Gaza y pasan a Judea y Samaria. Y las fuerzas de defensa que quedaron, fueron atacadas, todas. Fueron atacadas. Entonces, 6:30 de la mañana, Shabbat, imagínense que hay 4, 5, 6 soldados de guardia en una base de 200 soldados, los matan todos durmiendo en pijama. Y numéricamente eran 10-1. Entonces, la base más importante, para dar un ejemplo, Golani, que es la infantería, la élite de la infantería militar israelí, la élite de la infantería militar israelí, que es la fuerza más importante que había en ese momento en la franja de Gaza, dejó un saldo de 73 muertos ese día. Cuando mi hija me acosa y me dice, ¿dónde estaba el ejército? Digo, estaban luchando por ellos mismos. Por eso ellos que tenían que haberlos defendido a ustedes, estaban ocupados en autodefenderse. Golani dejó 73 muertos en un día, en Yom Kippur no tuvieron 73 muertos. Golani. Y trabajaban en el norte, en el Hermón. Entonces, el 7 de octubre, Hamás declaró la guerra. Y vamos a ver cómo continúa esto. Un segundito. Quiero un poquito de proporción. Y de los muchos casos que estuve averiguando, por ejemplo, como yo escribo, otro lado, que yo escribo, quiero contarles dos historias, de muchas que pude haber elegido, pero elegí estas dos porque tienen un mensaje muy especial. Esta señora es Sara Baskin, que viene del norte, de casualidad mi hermana es la asistente social que la atiende a ella. Su marido, condecorado de guerra, cayó en la guerra de Yom Kippur. Su hijo mayor cayó en la guerra del Líbano en el 82. Su nieto cayó en la guerra de Gaza en Hamás. 3 generaciones. Su esposo, su hijo y su nieto están los 3 enterrados juntos en el norte. 3 generaciones. Y después dicen que la muerte no golpea 2 veces la misma casa. Se ve que no entendió el mensaje del ángel de la muerte. El segundo caso es la señora Orit Giasi. Orit Giasi tenía 3 hijos y los 3 estaban en el frente, 2 en la franja de Gaza y 1 en el norte frente a Hezbollah. El 2 de diciembre, a las 6:30 de la mañana, golpean la puerta. Cuando ocurre una cosa así en Israel, en mitad de la guerra, sabemos que vienen a informar por la caída de uno de los hijos. Abre la puerta, los mira y pregunta, ¿por cuál de mis 3 hijos vinieron? Vinieron por el más joven, que lo vemos aquí, de la fuerza de Nahal, que cayó. Antes de contarle mi historia personal, quiero decirles que un sobreviviente del Holocausto, poeta, escribió con mucho cinismo una frase que es importante en este contexto y dijo, si sales a la guerra y caes, héroe serás. Si vuelves, juzgado serás. Y si no sales a la guerra, juzgarás. Y una de las cosas que les pido que no hagamos, esto no voy a saltar, es otra historia muy importante, no voy a saltar, es no juzgar lo que pasó y a la gente cómo reaccionó. Entonces, nosotros tuvimos 4 eventos familiares y somos muy afortunados porque todos estamos vivos y no todos pueden decir lo mismo y nos sentimos muy afortunados de lo que pasó. El primer evento fue en mi casa el 7 de octubre a las 10:20 de la mañana. Mi edificio recibió un impacto directo. Yo siempre dije, a mí no me va a pasar, le pasa al vecino, a mí no me va a pasar, estar ahí, las anteriores, allí cayó, en mi casa no va a caer. Bueno, el 7 de octubre a las 10:20 cayó en nuestro edificio. Yo vivo en el piso 7, hay un piso 8, pero en mi salón
no hay piso 8 sobre mi salón, sino está todo el sistema del agua, de las cisternas y todo el sistema del agua, cayó ahí, y toda la cisterna de agua cayó al balcón, que es este que están viendo aquí de mi casa, y del balcón penetró al salón y destruyó todo el salón y todas las ventanas de toda la casa. Daños muy graves en la casa, que ya están arreglados, dicho sea de paso. Mi señora, que es muy disciplinada, estaba en el cuarto de seguridad. Cuando sonó la alarma, tenemos 15 segundos en el salón, mi señora estaba en el cuarto de seguridad. Pero cuando salió se encuentra con este panorama, ¿no es cierto? Esta es una de las ventanas de mi casa, esta es la ventana del salón, miren el techo. La destrucción fue seria, ¿no? Vamos a decirlo así. Hace un mes y medio me llamó el vecino del piso 8, apareció el misil que había penetrado del piso de arriba, estaba incrustado dentro de la cocina del piso 8, que están todavía remodelando la casa, y me dice, mira Mario, acá llegó, venía mirando, acá tenemos lo que quedó del misil que impactó en la casa, piso 8, piso 7, piso 6, piso 5, tuvimos todos que remodelar. En el caso nuestro había un peligro de que el techo se venga abajo, entonces tuvo que esperar a que llegue un ingeniero civil, que revisen, y hagan todo el asunto, pero bueno, no es grave, y daños físicos se arreglan y no es grave. Okay, entonces esto fue el primero de los eventos, y yo, no lo mencioné, yo estaba fuera del país. Yo estaba en un viaje que por primera vez lo hacíamos de holocausto, pero en los países occidentales, Francia, Bélgica y Holanda. Siempre tenemos el chiste de que tienen miedo, atacan cuando yo no estoy. ¿También atacan cuando yo no estoy? Y Marta me avisa de lo que pasó. Estaba sola en la casa, llamó a mi hijo, pero no podían salir porque estábamos en ataques de misiles. Entonces mi hijo llamó a la policía y el jefe de policía dijo, no te hagas problemas, yo te voy a ir a buscar, vamos a ir a buscar a tu mamá. Y la sacaron de la casa, la trajeron a la casa de él. Pero es un momento difícil. Estaba sola en la casa, en el cuarto de seguridad, y bueno, que ella respetuosa, pues yo no siempre lo fui, ¿ok? Y estuvo en el cuarto de seguridad y no le pasó nada. El caso más importante es mi hija. Esta es mi hija Meital, con mi nieto mayor de ella, Em, de 3 años, y mi nieto Omer, de 20 días. Ella vive en Netiv HaZara, y Netiv HaZara es el moshav que está más pegado a la franja de Gaza en el norte. Además, ahí hay un muro de 6 metros de altura porque había disparos directos a las casas del moshav y hicieron un muro en el moshav. A Netiv HaZara entraron con parapentes, entraron por el aire. Ahí no rompieron las murallas porque no podían romperlas ahí. Entraron por el aire en parapentes. Dejó un saldo de 20 muertos. Mi hija los conoce a todos los que estaban en defensa. Y varios civiles del moshav de 200 familias. ¿Okay? Hay 20 muertos. Y mi hija estuvo sola con mis 2 nietos 14 horas hasta que llegó el ejército. Hago un paréntesis que me es importante, porque ustedes son mexicanos. Hasta el 6 de octubre, si tú le preguntabas a un israelí, si hay un evento terrorista, ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que llegue el ejército y la policía? La respuesta es no más de 10 minutos. Si pasan 10 minutos y no llega la policía, eso es una cuestión que es una comisión investigadora. No puede pasar, no puede pasar. 10 minutos ya es una locura de por sí, ¿ok? Ya estamos acostumbrados a que el ejército y la policía, ahí están, inmediatamente reaccionan. Mi hija estuvo 14 horas sola con 2 bebés sola porque mi marido trabaja en el aeropuerto y estaba de guardia el viernes a la noche. Estuvo 14 horas sola, incomunicada, sin electricidad, porque los terroristas cortaban el sistema eléctrico del moshav, en todos los moshavim. Sabían. Segundo paréntesis, en Netiv HaZara vive un palestino constructor que él construyó las últimas 20-30 casas del moshav. Vive hace 12 años en el moshav, vive en el moshav. De domingo a jueves. Y el fin de semana se vuelve a la franja de Gaza, el domingo vuelve con su hijo. Y son los constructores del moshav. Sabemos con certeza hoy, o sea, está preso en este momento, que él fue el que dio la información. O sea, los terroristas lo sabían. A dónde ir, dónde está el cuarto de seguridad, dónde está la ambulancia, dónde está todo. Ellos sabían exacto dónde está, cómo sabe el portón, cómo se corta la electricidad. Ellos tenían toda la información porque este señor dio la información. 14 horas solo con 2 bebés solas, nos cuenta mi hija. Yo estaba acostada arriba de los 2 chicos tratando de protegerlos. El primer milagro, estaba en el cuarto de seguridad. El cuarto de seguridad tiene de cemento armado, para el que no sabe, tiene una puerta de hierro y ventanas de hierro. Las ventanas son muy duras y de tanto en tanto las revisan, y un mes antes habían revisado las ventanas de ellas y dijeron están mal porque el sistema para que se puedan abrir y cerrar está oxidado. Ustedes tienen que cambiarlas y ponerlas aceite y cambiarlas, porque no se mueven las ventanas. Mi hija no lo hizo y eso le salvó la vida. Le salvó la vida porque los estudiantes estaban en la ventana de ellos golpeando para que abran, no se podían abrir igual,
disparando a la ventana de hierro que las protegió. Si hubiesen podido abrir, si mi hija hubiese hecho el cambio de las ventanas o hubiese puesto aceite para que se puedan abrir, probablemente no estuviesen vivos. Y ya estaban en la puerta gritando, Itbach el Yehud, maten a los judíos. Y disparándole a la ventana, ella y su vecino, que es el dueño de la casa, porque ella alquila ahí, no son dueños de la casa, sino se alquilan ahí, el dueño al frente con 60 años y ella con 2 bebés, los dos gritando por teléfono al ejército que vengan a sacarlo, que estén en la puerta de la casa. Llegó un jeep con 3 soldados y un doctor. No hay dilema, en realidad no hay dilema. Hay un señor mayor de 60 años y una mujer con 2 bebés, no porque sea mi hija. No hay ningún dilema, que vamos por la mujer y por los hijos primero. Entonces entran a la casa de mi hija y dicen, bueno, tenemos muy poquito tiempo, vamos a salir corriendo, entre 2 soldados que te protegen. Un soldado va a llevar a tu hijo mayor, a tu hijo, mi nieto, su hijo Rem, y el otro soldado va a llevar a tu hijo menor, Omer, pero tenía miedo el chico, entonces el doctor dice que yo voy a llevar a Omer, vamos a salir corriendo, ahí está esperando el jeep y te sacamos afuera y volvemos por tu vecino. Y en todo este evento, el doctor con el bebé en brazos, ni bien sale de la casa, se patinó, se cae sobre el bebé y le rompió un brazo. Un bebé de 20 días. ¿Okay? Pero bueno, medicina son cosas que pasan y está vivo. No es poca cosa que estemos vivos. Y así lo sacaron. Cuando volvieron, el vecino ya estaba asesinado. No lo lograron sacar. Y mi hija sigue con la mea culpa, dice, pero era el dueño de mi casa. ¿Por qué no vino con nosotros? O sea, se quedó con esa culpa de que, ¿por qué no sacamos también a él juntos? No, primero te sacamos a ustedes, volvemos por él. Y él no sobrevivió a este evento. El próximo es mi yerno, el esposo de mi hija, que estaba en el aeropuerto de guardia. A las 6:30 de la mañana lo llama su jefe y dice, mira, algo está pasando en el sur, nadie sabe qué está pasando, ¿eh? Pero algo está pasando en el sur, anda a tu casa. Del aeropuerto Ben Gurión a Netiv Hazara son 45 minutos de viaje, especialmente un sábado mañana a esas horas de la mañana, y a las 7 ya avisaron por radio de que hay terroristas en Netiv Hazara. Él lo escucha por la radio. ¿Okay? Entonces, dice él, no había policía, no había semáforo, yo a 160 con el carro, que todavía estaba en buenas condiciones, a Netiv Hazara a sacar a mi esposa y a mis hijos. Pasa Yad Mordejai, a 2 kilómetros de Netiv Hazara, y él ve un grupo de 20 motociclistas armados. ¿Okay? Bueno, desarmados es el ejército de Israel. O sea, ¿quién puede ser? Recuerden que no sabemos hoy lo que se sabía el 7 de octubre a las 7 de la mañana. ¿No es cierto? Entonces él dice, bueno, si están armados, es el ejército de Israel. Él, salido de Golani, él es excombatiente de Golani. Entonces, acorde se va acercando a una distancia que él estima 100 metros, nota que están armados con Kalashnikov. Kalashnikov es un arma rusa que no tenemos en Israel. Entonces, bueno, 1 más 1, ve las vinchas verdes, y ni ven las vinchas verdes, él entiende que estos son Hamas y no son Israel, entonces frena, pega la vuelta y vuelve para el norte, pero las motos lo rodearon. Lo balearon a quemarropa. Hace 2 meses nos llamaron de la policía, fuimos a ver el carro porque nos encontraron, contamos con mi señora, 103 impactos en el carro, sin contar las llantas que estaban todas explotadas, porque ellos disparaban a la llanta para que el carro pare. ¿Okay? 103 impactos en el carro, y él salió con esquirlas en el cuerpo leves, salió con rasguños, tiene esquirlas todavía un poco en el brazo, nada grave. No lo vamos a explicar, nadie lo puede explicar. La única explicación para los creyentes es que hay un Dios que lo protegió. Para aquellos que creemos, pues no hay duda alguna, porque no hay explicación lógica de cómo él salió vivo con 103 impactos en el carro. Cuando le pregunto a Giovanni, ¿cómo te salvaste? Dice, bueno, yo soy un buen chofer y ellos no saben disparar. Bueno, es un buen chiste, pero eso no es la explicación. ¿Okay? Esto es un milagro inexplicable. Yo no soy una persona muy religiosa, pero hicimos Agomel. ¿Okay? La familia hizo Agomel porque esto es algo que es inexplicable lo que le pasó a ellos. Quiero leerles, con permiso de mi hija, lo que mi hija escribió. Mi hija el 9 de octubre, 2 días después, dejó el país, dejó Israel. No la juzguen, yo tampoco. Digo, mira, papá, mi hijo mayor tiene 3 años, 3 veces nos desalojaron de la casa. Dice, no, basta, nosotros nos vamos. Como su marido trabaja en el aeropuerto,
ya no había vuelos, el aeropuerto estaba cerrado, no había vuelos. El único vuelo que salió el 9 de octubre, en el aeropuerto le consiguieron pasajes y ellos se fueron a Rodas. Yo estaba en Europa, así que me encontré con ellos en Rodas después. Y ahí mi nieto cumplió 1 mes y mi hija escribe: Homer mío, hoy cumples 1 mes y hace 8 días que no tienes casa. ¡Qué mundo tan loco! Perdón que te traje a este mundo loco. Perdón que no tengo paciencia y no tengo tranquilidad y no tengo casa. Perdón que toda nuestra atención está puesta sobre tu hermano, Rehem, que tanto nos necesita en esta tormenta. Perdón que no nos da el tiempo para disfrutar de ti, emocionarnos de ti y tomarte fotos. Perdón por las grandes y las pequeñas, que dormís en el cochecito y en los brazos y que no te puedo lavar la ropa en casa ni esterilizar los chupetes. ¡Qué mundo loco! Pero también quiero agradecerte. Gracias a ti por llegar en fecha que llegaste y curaste un poco mi corazón roto. Gracias a ti como y tomo, aunque a la fuerza, para poder seguir amamantándote. Gracias que eres tan pequeño que ni recordarás nada de esta locura. Gracias por cosas grandes y cosas pequeñas. Que hay un carrito y un portable, que pudimos comprarte los chupetes que te gustan, que a veces dormir por largas horas y no das tiempo de atender a tu hermano Remy. Pero más que nada, gracias porque los 4 estamos vivos, juntos y a salvo. ¡Qué mundo loco! Mi mundo enloqueció. El padre de mis hijos y el amor de mi vida, Benny, se salvó de la masacre del 7 de octubre. Logramos escapar de nuestra casa, de Netiv Hazará, en el momento que pudimos. Este es el tercer operativo militar que mi hijo mayor, Rehem, le toca vivir y solo tiene 3 años. Es la tercera vez que abandona su hogar. ¡Qué mundo loco y torcido! Y yo lucho con toda mi fuerza por enmendar, por Benny, por Rehem y por ti, Homer. Ya vendrán días mejores. Cuando volvimos, ellos consiguieron visa a los Estados Unidos, salieron sin pasaporte, sin documentos, sin nada, tuvieron que hacerlo todo en el aeropuerto, salieron sin ropa, salieron sin nada, salieron con lo que estaban. ¿Okay? Llegaron a Rodas, bueno, aquí nos encontramos en Rodas, mi hija, Benny, mis nietos y yo venía de Europa, Marta nos acompañó, fue una tranquilidad estar todos vivos, y cuando llegamos a Israel de vuelta con mi señora, mis hijos se fueron a los Estados Unidos, mi hija, fuimos a la casa de mi hijo, porque mi casa estaba destruida. Y llegamos de noche y yo entro y encuentro a mi hijo mayor, 36 años, Or, con mi hija, con mi nieta, mía y mi nieto Jonathan, así durmiendo hace 40 días. Hace 40 días, en el cuarto de seguridad. Ahora hay distintos tipos de cuartos. El mío es bastante grande, es mi oficina, yo lo uso el día a día como mi oficina. Eso es chiquito y se me hicieron el closet de la casa ahí. Y ahí están durmiendo así. Cuando yo lo vi, que lo fotografié, me dio un dolor tremendo en el pecho que no me pasa hasta el día de hoy. Arreglaron mi casa, tomó 1 mes y medio, costó $60.000 que el gobierno pagó, no yo, el gobierno pagó, pero costó $60.000 y fueron daños menores en comparación a otros que fueron mucho peores. Lo primero yo pedí que arreglen mi cuarto y el baño, entonces volvimos a la casa, porque estábamos muy apretados ahí. Y cuando se terminó de arreglar la casa, volví como lo hacíamos siempre. Mis nietos dormían 1 vez por semana en mi casa, tienen un cuarto de ellos, que ellos lo conocen, lo aman. Y ya desde que entraron, era distinto. Entraron con mucha cautela, entraron despacio, miraban las cosas. Pero bueno, yo no entendí de que, sabían que la casa estuvo destruida, entonces entraron con muchísima cautela que nunca antes había ocurrido. Y a las 8 de la noche les digo, bueno chicos, nietos, a la cama, a dormir. Y me dice mi nieto Jonathan, de 4 años, ¿y dónde vamos a dormir? En el cuarto de ustedes. ¿Qué significa dónde van a dormir? Ustedes saben dónde van a dormir. Dice, no, está lejos del cuarto de seguridad. Me dice. Son 10 metros, ¿sí? Está lejos del cuarto de seguridad. Yo desprevenido le digo, Jonathan, ¿dónde quieren dormir? En el cuarto de ustedes. Bueno, entonces durmieron con mi esposa, con Marta, en el cuarto de ellos, y yo dormí en el cuarto de los chicos. Y cuando le voy a dar un beso a mi nieto, Jonathan, me dice, Saba, abuelo, ¿y qué pasa si suena la alarma a la noche? Bueno, si suena la alarma a la noche, nos vamos a levantar y vamos a llevar al cuarto de seguridad. Y me pregunta mi nieto de 4 años, abuelo, ¿tenés fuerza para levantarme? Me rompió el corazón.
No podemos seguir así, gente. No podemos seguir viviendo así. Ninguno de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hermanos va a vivir una cosa así, gracias a Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo en esta realidad. Esta realidad tiene que cambiar. Un chico de 4 años no puede estar preocupado si su abuelo lo puede levantar o no y va a llegar a tiempo al cuarto de seguridad. Esto tiene que cambiar. El otro era mi sobrino, el hijo de mi hermana. Estaba en la fiesta, en el Festival de la Música, en el Nova. Estaba en el Festival de la Música. Estuvo desconectado hasta las 6 de la tarde, pues se le acabó el teléfono. Entonces estaba desconectado, recién a las 6 de la tarde volvimos a respirar de que está vivo. Yo lo di por muerto. A las 6 de la tarde no apareció, yo lo di por muerto, dicho sea de paso, pero gracias a Dios me equivoqué. Ellos llegaron muy tarde a la fiesta y eso fue el primer factor que les salvó la vida. Ellos llegaron a las 2:30 de la mañana, a las 6 fue el ataque, 6:20 fue el ataque. Por lo tanto, ellos estacionaron casi último, estaba todo el estacionamiento lleno. Cuando empieza el ataque, también sobre ellos, él inmediatamente lo entendió y dice, nos vamos, llamamos amigos, nos vamos. Sus amigos le dicen, papito, no vamos a ningún lado. No, nos vamos, dice él. Fueron al carro, salieron, ¿ok? Y llegan a un lugar donde está Be'eri a la izquierda y Saad a la derecha. En ese momento nadie sabía lo que estaba pasando todavía, nadie sabía lo que estaba pasando. Y están los jefes de seguridad de los dos kibutzim invitando a la gente a que entre a los kibutzim a refugiarse, porque ahí estaban los misiles. Y él escogió Saad. Saad es un kibutz religioso, hay dos religiosos, Saad y Patish. Es una cuestión de creencia o no creencia. A ninguno de los dos kibutzim religiosos entraron los terroristas. Y son los únicos dos que no entraron. Entonces, Ashgahá Leoná, suerte, no lo sé. Él escogió Saad. Todos sus amigos que eligieron Be'eri, ninguno salió vivo. Ninguno salió vivo. Le pregunto, ¿por qué elegiste Saad? No sé, estaban los dos ahí, entré ahí. Todos el que escogió Be'eri, de los amigos de él, ninguno salió con vida de Be'eri. Estuvieron hasta las 4:30 de la tarde en Be'eri, no podían cargar el teléfono porque es un kibutz religioso, entonces no le dejaban cargar los teléfonos, estaban desconectados. Y a las 4:30 les avisan que los que quieren pueden salir, habían dejado el coche afuera, porque religiosos, habían dejado los carros afuera, y él le pregunta al jefe de seguridad por dónde salir, que no hay terroristas, nadie sabía todavía en ese momento, pero dice, mira, anda por acá y por acá, por este camino, hacia Tel Aviv, donde vos vivís. Suba a su carro y pone el Waze. Y el Waze lo manda por el camino más corto. El camino más corto es Delot. Si hubiese hecho caso al Waze, entraba a Delot y no salía vivo. Por lo que entraban solo 3 horas, ninguno salió vivo. A esa hora. Ahí ya estaba totalmente tomada y fue, si recuerdan, el combate con la policía que destruyó en el edificio de la policía con todo el personal adentro. Entonces, ahora yo le pregunto, pero si pusiste el Waze, ¿por qué no fuiste como el Waze? Dice, bueno, yo escogí como me dijo el señor de seguridad. ¿Para qué pusiste Waze? Entonces, son milagros que verdaderamente no los podemos prácticamente explicar. El próximo es este que está aquí, paracaidista, soldado. Estuvo 70 días en la Franja de Gaza, luchando, no lo dejaban entrar con teléfono, así que no sabíamos qué pasaba, porque sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos qué, y después de 70 días salió, se llevó un recuerdo, un souvenir, una de las vinchas de Hamas, y cuando yo lo vi le di un abrazo, nos queremos mucho, es una familia muy chiquita, nos queremos mucho, lo llamamos el Principito, y le di un abrazo a mi nieto después de 70 días, y así lo palpé todo, y mi sobrino me dice, tío, me estás tocando el culo. Le digo, sí, quiero ver que estás entero. Le digo, sí, no te hagas problemas, quiero ver que estés entero. Y dice, tío, me estás tocando el culo. Le digo, bueno, está bien, quería ver que estés entero. Le digo, bueno, verdaderamente después de 70 días fue algo, bueno, nos vamos a encontrar, salió vivo, todo bien. Bueno, entonces dije que hay tres personas que queremos hablar. El pesimista era un optimista experimentado en Israel, ¿ok? El realista y el optimista. Es importante en este orden porque hay que terminar con un mensaje optimista. Al final de todo, quiero que salgan con un mensaje optimista por muy difícil que es. Pero vamos a empezar con el pesimista. El 7 de octubre fue una catástrofe total y absoluta que todavía no tenemos la perspectiva para terminar de analizarlo. Pero sabemos que ese día todo colapsó. Cuando las cosas colapsan es una cadena, no es una cosa. Todo colapsó. El ejército israelí falló en su misión de otorgar seguridad y protección. Fue un fracaso colosal, militar, de inteligencia, de tecnología y de la concepción de que Israel no va a ser atacada.
Todo falló y todo colapsó. Nos tomaron por sorpresa. El caos fue incontenible y duró 48 horas hasta que el ejército volvió a tomar control. Los kibutzim, los moshavim, Sderot y Netivot fueron desprotegidos, abandonados a su propia suerte. No supimos protegerlos. El enojo es infinito. El precio fue mortal. Fue una película de terror. El Festival de Música Nova en Be'eri dejó un saldo de 364 jóvenes asesinados y 40 secuestrados. 17 policías cayeron en el evento, 4 de ellas mujeres. El ejército se repuso y tomó control en 48 horas, dejando un saldo el 7 de octubre de 349 soldados que cayeron en combate. 3 casos de estudio para un poquito de proporción. Kibutz Nir Oz, 400 habitantes, 100 muertos, 80 secuestrados, quedan el 25% de los secuestrados. Habían 240, 80 es el 25% de los secuestrados. 16 secuestrados menores de edad, 26 secuestrados mayores de 70 años, uno de ellos colega, amigo de Yad Vashem. 18 de los secuestrados eran latinoamericanos. Kibutz Kfar Aza, 34 asesinados, 78 secuestrados. 1 de cada 4 miembros del kibutz. Netivot. Netivot tuvo, desde la guerra de independencia y hasta el 6 de octubre, con todas las guerras de guerreros y ataques terroristas que hubieron, 48 muertos. Desde el 1948 hasta el 6 de octubre tuvieron 48 muertos de Netivot. El 7 de octubre tuvieron 51 en un día. Las estadísticas, odio las matemáticas. Más de 8.000 misiles fueron disparados el primer día. 1.220 muertos. En ese momento, 32 desaparecidos y 6.000 heridos. 241 secuestrados. Por primera vez en la historia, 120.000 israelíes refugiados en su propio país. Ciudades enteras que fueron evacuadas, Sderot, Kiryat Shmona. 116 huérfanos menores de 18 años quedaron ese día, de ellos 20 de ambos padres. Lo quiero decir con claridad, para que todos asumamos la responsabilidad. Todos somos culpables. Fuimos frágiles y vulnerables. Pecamos de soberbia y de arrogancia. Fuimos presumidos. Nos creíamos invencibles. Menospreciamos a nuestros enemigos. Nos juzgamos según nuestra lógica, con códigos y patrones occidentales, sin entender que ellos piensan diferente a nosotros, con otra lógica, con odio, y santifican la muerte. Pero todos los israelíes somos todos culpables por soberbia, arrogancia y presumidos, y por haber menospreciados a nuestros enemigos. El realista nos indica y nos prepara para que los dos objetivos que el Estado de Israel puso puede que no se cumplan. Según lo que puso el Estado de Israel, yo pienso que debe ser a la inversa, de la destrucción de la infraestructura política y militar de Hamas en la Franja de Gaza y que no pueden volver a dominar. El mapa más que quería mostrar. Toda esta zona amarilla que ven en el mapa es lo que fue desalojado, incluyendo el Moshad de Mija, zona militar cerrada hasta el día de hoy. Toda la zona amarilla que ustedes ven son todos lugares que fueron desalojados. Aquí está el mapa, después también se desalojó a la ciudad de Sderot y Netivot, aquí está adentro. 60.000 israelíes de aquí y 60.000 del norte fueron evacuados de sus casas, están en hoteles hace 3 meses y medio. El pesimista dice que el objetivo militar puede que no se cumpla como lo queremos, siendo tremendamente mucho más potente que ellos y más fuertes que ellos. Puede que no logremos el objetivo militar, de los 30.000 soldados terroristas que ellos tienen, puede que no logremos matar hasta el último de ellos, que es la intención, y destruir la infraestructura política y militar. Y puede que no podamos volver a los 136 secuestrados que aún están rehenes en la Franja de Gaza. Tenemos, sin lugar a duda, el mejor servicio de seguridad del mundo. No hay duda alguna. No podemos evaluar la cantidad de vidas que han salvado. No tenemos la menor idea dónde están los secuestrados. No lo tenemos, no sabemos. Si supiésemos, lo rescataríamos
vivos o muertos. No sabemos dónde están. Sabemos con certeza que Yehía Sinwar, el jefe de Hamas, está en la Franja de Gaza. Él va a morir como jihad. Él no se va a entregar y él vivo no va a salir. Él lo sabe, pero no tenemos la menor idea de dónde están. Los 360.000 soldados adentro de la Franja de Gaza y no sabemos dónde están los 136 secuestrados y dónde está Yehía Sinwar. No lo sabemos. Tuvimos a Gilad Shalit 1, 5 años secuestrados y no supimos rescatarlo. Se pagaron 1.153 terroristas por él. 1.150 volvieron al terror. Solo 3 decidieron alejarse de este tema. Y yo estuve a favor de sacar a todos. Yo sigo estando a favor de sacar a todos por los nuestros. Pero es la única arma que tiene, el único escudo que tiene Hamas. Yo creo que va a haber una segunda liberación, porque para Hamas tener a 20 o a 130 es lo mismo. Es lo mismo. Lo que no puede hacer es devolver a todos, desde su punto de vista, no de nuestro. Nosotros exigimos a todos. Entonces ellos tener 20 y tener 130 le da lo mismo. Entonces yo creo que va a haber una segunda vuelta y él ofreció un cese de fuego de 2 meses, que es lo que ellos necesitan, no nosotros. Es lo que ellos necesitan y no nosotros. ¿Ok? Pero de momento no lo aceptan. A cambio de la devolución de los rehenes. Como dije, yo creo que sí va a haber un acuerdo y van a haber una segunda devolución. Tuvimos que priorizar y jerarquizar. Es tremendo. Tuvimos que priorizar y jerarquizar. Mujeres que todavía quedan, niños que todavía quedan, mayores enfermos que todavía quedan, en primera instancia. La familia Vivas, los 2 chicos pelirrojos, el bebé que acaba de cumplir 1 año en cautiverio y su madre, jamás informó que están muertos. No tenemos evidencias. En lo que respecta a Israel, están vivos. Si me preguntan a mí, y yo no soy autoridad en el tema, pero si me preguntan a mí, están muertos. No creo que ellos estén con vida, la familia Vivas. Entonces tenemos ahora el optimista que nos falta. Primero, la sociedad civil se mostró en su grandeza. La sociedad civil, no el gobierno. La sociedad civil se mostró en el momento de su apogeo. Recuerden que estábamos casi a un centímetro de una guerra civil antes. Un día antes estamos a 1 centímetro de una guerra civil por estupideces. Los temas que no lo justificaban. Estuvimos a 1 centímetro de una guerra civil interna dentro de nuestro propio país. Y la sociedad civil se mostró en su mayor apogeo, con decenas y con cientos de casos de voluntarismo y de ayuda. Y les repito que nuestro único consuelo fueron ustedes, los judíos de la diáspora, que se solidarizaban con nosotros. Volvemos a reencontrarnos y estar juntos. Israel hizo algo que hace muchos años que no hace. Volvió a reconocer que está la diáspora, que es importante y que la queremos y que somos nosotros responsables por ellos. Descubrimos que hay judíos en México, y en Argentina, y en Brasil, y en Costa Rica, y en Perú, y en Colombia. Volvimos a entenderlo. Por fin, después de muchos años, el Estado de Israel despertó y dice: uy, aquí están. Acabo de dar una charla en la comunidad, no en la comunidad sefaradí, en la comunidad de Alepo. Me contaron que gran parte de los líderes de esta comunidad están viajando dentro de 2 semanas por 4 días a Israel. Me preguntaron: ¿qué necesitan? Eso es lo que necesitamos. Solidaridad. Que la han sabido dar. Ustedes la han sabido dar y nosotros vamos a estar eternamente agradecidos por esa solidaridad que ustedes han demostrado con nosotros. Una gran familia, ¿vieron? Una gran familia. Somos una gran familia. No hubo guerra más justificada que esta. Como les dije, somos nosotros o ellos. El Medio Oriente no va a ser el mismo. Y puede terminar bien de alguna u otra manera una vez que ya pasó. No hubiésemos elegido esto. Porque esperemos que esta unidad que tenemos ahora en directo nos volvimos a reencontrar. ¿Ok? Esperemos que perdure. La semana pasada estuvo aquí Gabriel Ventasgal, no sé si ustedes pudieron encontrarlo o no. Para mí es uno de los mejores que tenemos en tema de esclarecimiento. Somos íntimos amigos, nos conocemos muchísimo, trabajamos juntos muchos años. Él es de la derecha, yo soy de las izquierdas. No tiene nada que ver. Nos podemos sentar juntos y ser amigos y ser hermanos y reconocer, ok, en el tema del conflicto palestino tenemos formas distintas de ver de cómo solucionarlo. Eso nos hace enemigos. Somos hermanos. Y lo puedo respetar y me puede respetar a mí. No lo puedo, lo respeto. Y él creo que me respeta también a mí. Entonces, volvimos a reencontrarnos. Y tenemos ahora 5 desafíos para el día después.
Porque el operativo Espada de Hierro no es una vuelta más con Hamas, es un evento definitivo y va a cambiar el rostro de Israel y del Medio Oriente para siempre. Cuando la guerra termine, y esto es un secreto que por favor no se lo digan a nadie, es un secreto entre nosotros, los palestinos no van a desaparecer. Y nosotros tampoco. No van a desaparecer. Ellos van a estar ahí. Hay 2 millones de palestinos en la franja de Gaza en estos momentos y van a seguir estando ahí. No van a desaparecer. No hay un vacío. Ellos van a estar estando ahí y nosotros también. El tiempo de la guerra es limitado. Israel tiene siempre 2 conceptos ideológicos en la guerra. La guerra tiene que ser en territorio enemigo y corta. Bueno, territorio enemigo perfecto y corta. Estamos hace 111 días con 360.000 reservistas reclutados. Bueno, ya estamos empezando a liberar. El primer desafío son los secuestrados. Son los secuestrados. ¿Okay? El primer desafío son los secuestrados. Nada va a considerarse una victoria, nada, si los secuestrados no regresan. Nada. Y hasta el último. Nada va a poder considerarse una victoria o un logro o un triunfo si ellos no regresan. El desafío número 2 es el tiempo que se va acabando. Al fin y al cabo, los Estados Unidos están imponiendo el tiempo y el tiempo se va acabando y no nos queda claro si vamos a poder lograr el objetivo militar de la destrucción de la infraestructura política y militar de Hamas. El tercer desafío es quién va a administrar la franja de Gaza. Si algo que estamos seguros, y eso sí lo digo con certeza, sin soberbia, es de que Hamas no. Pero quién entonces sí. Hay muchos planes y para no cansarlos, yo estoy terminando. El último plan de Yoav Gallant, el ministro de Seguridad, habla de un cuadrilátero. El primero, que lo necesitamos, es Egipto. Porque la gran cantidad de contrabando pasó por el Sinai a la franja de Gaza y no por Israel y no por el mar, sino por aquí. Esto se llama Tzir Filadelfia, el camino de Filadelfia. Y por ahí entraron la gran mayoría del contrabando. Estuve personalmente en uno de esos túneles, un camión entero entra por ese túnel. Lo vi con mis propios ojos. Un camión entero entra por ese túnel. Tenemos que cortar eso. Y Egipto tiene que ser parte de esto. Egipto no va a aceptar un palestino. A propósito, una gran familia, solidaridad panárabe. ¿Dónde está esa solidaridad panárabe? ¿Okay? Egipto no va a aceptar a un palestino. Locos no son ellos. Ellos saben lo que están haciendo. Y primero necesitamos Egipto para el control de la franja de Gaza. Lo que se está proponiendo es que ellos controlen el Tzir Filadelfia por afuera y nosotros por adentro. O sea, de los dos lados, para que no haya el contrabando que principalmente llegaba de ahí. La segunda fuerza es una fuerza panárabe, de los países moderados. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos, el propio diablo Satán, que es el único que puede sacar a los rehenes israelíes. Por eso tenemos que dialogar con el propio diálogo. Paréntesis, una semana antes de salir a México, me llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores y me pidieron encontrarme con el embajador de Qatar en México. Y la semana que viene tengo un desayuno con él para hablar también de este tema. No que creo que yo pueda influenciar, pero intentarlo voy a intentar. Entonces, estos países moderados que acabo de mencionar, que gran parte son del Acuerdo de Abraham, ¿ok? La importancia que tienen es que son los que pueden financiar la reconstrucción de la franja de Gaza. Pero recuerden que el 70% quedó destruida. Hay 2 millones de palestinos viviendo en carpas. ¿Okay? Entonces eso lo tenemos que saber también. Estamos hablando de una administración civil temporal por un periodo entre 5 y 10 años. Entonces repito, número 1, Egipto en el Tzir Filadelfia. Número 2, una fuerza pan-árabe. Número 3, que es obvio que necesitamos garantías. Las garantías son americanas y europeas, que garanticen la seguridad de ambos lados. ¿Okay? Y por último, anteúltimo, hay uno más, es una fuerza israelí. Todos los ciudades, campos de refugiados que habían a lo largo de la frontera desaparecieron. Ya no hay más ninguna ciudad que esté limitando con el costo. Y Israel, la franja de Gaza, eso es lo que queremos que pase. Va a quedar desmilitarizada. Va a quedar desmilitarizada. Israel va a tener el control de 1 kilómetro de profundidad a lo largo de toda la frontera. Son 34 kilómetros de largo por 10 de ancho y aquí por 16 de ancho.
O sea que 1 kilómetro así, ¿sí?, va a quedar en manos israelíes por seguridad. ¿Ok? Ahora recuerden que es 1 kilómetro de 10 que tiene la Franja de Gaza. ¿Ok? Y ese va a ser territorio muerto. ¿Qué significa territorio muerto? Que el primero que ponga un pie ahí va a morir. Van a saber que el primero que pone un pie ahí va a morir. Lo que nos da una profundidad estratégica de que no estén pegados a nosotros, que no puedan entrar de esa manera una vez más. ¿Ok? ¿Quedó claro este tema? Pero hay un pero. El primero que va a cruzar esa franja, se los puedo asegurar, doy mi nombre y mi sueldo de por vida. Va a ser un chico palestino de 6 años que perdió la pelota. ¿Ok? Y están filmados por los palestinos, lo van a filmar ellos. Pero dijimos que el primero que pise, muerto está. Entonces, bueno, primero no quisiera estar en la posición del soldado que esté frente a ese chico de 6 años. No quiero. ¿Ok? Segundo, no es porque tiene un tiro en la cabeza, puede tirar también un tiro en el pie. O sea, no es porque tampoco hacerlo. Pero si no lo hacemos, va a venir el misil. Va a venir el globo incendiario. O sea, tenemos que decirlo y hacerlo. Que quede claro que el miedo lo tengan ellos, no nosotros. Tiene que quedar claro que en ese territorio, en ese kilómetro, ninguno puede poner un pie. El que ponga un pie, muerto esté. Pero recuerden que el primero va a ser un chico de 6 años. Porque ellos los utilizan como carne de cañón. ¿Okay? El primero va a ser un chico de 6 años. Y la última fuerza que Yoav Gallant propone es una fuerza palestina local que no sea Hamas y que no sea la autoridad palestina. Por ejemplo, el que se encargue de la parte civil de educación, un maestro o un director de colegio. Por ejemplo, que se encargue de la salud, un doctor. O sea, una administración civil local que no sea Hamas y que no sea la autoridad palestina, que pueda tomar control de la parte civil de la administración de la Franja de Gaza. Esas son las fuerzas que así lo ve Israel. ¿Ok? ¿Va a pasar o no va a pasar? No estoy seguro, pero eso es lo que quisiéramos que pase. El próximo tema es la ayuda humanitaria con los palestinos. Primero yo pregunto, ¿dónde está escrito, en qué libro, en qué manual está escrito que tenemos que darle agua, electricidad y combustible a nuestros enemigos y gratis? Que lo hicimos durante 17 años. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y qué país en el mundo lo hizo? ¿Quién dio agua, electricidad y combustible a sus enemigos? Pero, digamos las cosas como son, los americanos lo impusieron. Los americanos lo impusieron, Israel no tuvo alternativa, no es que quiso, no tuvimos alternativa. Israel aceptó que la ayuda humanitaria entre a la Franja de Gaza y sigue entrando a 260 camiones por día de agua, electricidad, combustible, comida, etcétera, que vienen de los Estados Unidos y la Comunidad Europea y entran por Egipto y no por Israel. Pero es un tema de ayuda humanitaria. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, podíamos haber exigido humanitario por humanitario. ¿No es cierto? Que visitan a los secuestrados israelíes, por ejemplo. Que permitan a la Cruz Roja visitar a los secuestrados israelíes. ¿Okay? Es un tema muy, muy, muy complejo. El próximo desafío es volver a los asentamientos de la Franja de Gaza. Un día antes que vine para aquí, fui a visitar a mi hija en Austin. Un día antes que vine aquí, el gobierno informó en el noticiero de las 8 de la noche que el 4 de febrero, menos los que sus casas están destruidas, todos los que fueron desalojados, los 60.000 que fueron desalojados que tienen casa, pueden volver a sus hogares. 8:01 Hamas disparó 50 misiles a Sderot. 8:01. A las 8 se informó. 8:01, 50 misiles fueron disparados a Sderot. 3 impactos directos, dicho sea paso. O sea, nos dieron el mensaje, estamos aquí vivitos y coleantes. ¿Sabían o no? Ganaron. Estamos aquí. Y hay también otro tipo de desafíos nacionales. En el norte, Hezbollah. Hezbollah va a tener que retroceder hasta el río Litani. Si no, ninguno de los 60.000 que fueron desalojados del norte va a volver. Recuerden, Hezbollah es 100 veces más potente que Hamas. Ninguno que viene al norte va a volver si no los alejamos a una distancia prudente mínima de 7 kilómetros, que es el río Litani. Asegurar la libre navegación del Mar Rojo. Le preguntaría a ustedes y a mí mismo, ¿quién escuchó el nombre Houthis hasta el 6 de octubre? Sí, ¿quién sabía quién eran? Están hace 30 años en guerra, entre ellos mismos. Pero ¿quién sabía quién eran los Houthis? Y
Él salió a dos guerras, la navegación del Mar Rojo, la guerra del Sinaí y la guerra de los 6 días. Salimos a dos guerras para la navegación del Mar Rojo. De repente estos tipos, ¿quiénes son? Nos disparan misiles en el Mar Rojo. Restablecer la seguridad económica de Israel. Yo no sé cómo se financia esto. Yo sé que mi apartamento costó $60.000 y no es nada en comparación a otros. Yo no sé cómo se va a financiar este asunto. Me atrevo a decir que van a haber elecciones nacionales este año, el 2024, y que supuestamente va a cambiar el gobierno. En relación a Bibi Netanyahu, yo no opino porque este tiene 9 vidas. Si algo que no opino es de él, debería de caer, responsabilidad del primer ministro, fue en su periodo, pero con Bibi Netanyahu yo no digo nada. No, este tipo tiene 9 vidas, es un gato. Va a haber que crear una comisión nacional de investigación de los eventos del 7 de octubre y crear una nueva visión estratégica geopolítica del Medio Oriente. Queda un tema pendiente, antes del optimista, que es Irán. Yo para Irán necesito 2 horas hablar con ustedes, no las tengo y no lo voy a hacer. Solamente quiero decir lo siguiente. Hay que creerle a los iraníes, nunca nos mintieron. Créanle a los iraníes. Y si te dicen que te quieren destruir, y si están llegando al poderío atómico, creámosle. ¿Okay? Lo único que me atrevo a decir de Irán, que es la cabeza de la serpiente, es quien maneja a Hamas, es quien maneja a Hezbollah, es quien maneja a los Houthi, ¿okay? Es la cabeza de la serpiente. Esto no va a quedar así con ellos. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Si lo supiésemos se los diría, pero no lo sé. ¿Okay? No lo sé, pero esto no va a quedar así con Irán. Irán, si me preguntan a mí, tendríamos que haber atacado el 8 de octubre. ¿Okay? Pero por motivos obvios americanos, la presión americana, no permitieron que esto ocurra, pero en algún momento esto va a llegar. Irán no va a salir sin nada. Mensaje final y con esto terminamos. Si hay preguntas, vamos a preguntas. Lo quiero leer porque quiero que cada palabra quede clara. Los símbolos de nuestro heroísmo a lo largo de la historia fueron Metzadá, Tel Hai y el gueto de Varsovia, lugares donde perdimos la batalla, pero ganamos la guerra de la existencia del pueblo judío. Así fue también en Yom Kippur, y ahora, el 7 de octubre, en Be'eri, en Niroz, en Faraza, en Netiv Asara, en Sderot y en Netivot. Desde el 7 de octubre miramos a nuestros hijos, no miramos a nuestros hijos con los mismos ojos. La frustración y el dolor son insostenibles. Fue y es un trauma colectivo nacional que incluye a todo el pueblo judío. Y aún estamos en duelo. Pero no todo fue para mal. Reaprendimos a convivir juntos, volvimos a reconocer la importancia y el valor de la unidad. El golpe fue mortal. Fuimos linchados y humillados, pero no fuimos vencidos. Las heridas son profundas y aún no cicatrizaron. Perdimos la inocencia, pero no tenemos el privilegio de rendirnos. Marchamos con la antorcha de la vida que ilumina la oscuridad. Surgió una chispa de esperanza y nos aferramos a ella. Nuestro triunfo verdadero será ver el renacimiento del Otef Asa, todos estos kibutzim y moshavim, verdes, vibrantes, activos, con sus kibutzim y moshavim, agricultura, fuentes de trabajo, jardines de infancia, un pequeño paraíso. Cuando esto termine, y esto va a terminar, volverá a salir el sol. Aprenderemos a superar la tragedia que cayó sobre nosotros. Van a pasar años curando las heridas de nuestra nación. Abrazaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos y trataremos de convencerlos de que los monstruos no existen. Pasarán años tratando de recuperar su inocencia perdida. Trataremos de convencerlos de que pueden volver a salir a jugar sin temor. Vamos a pasar años reconstruyendo nuestras casas, nuestros kibutzim y nuestro país. Emergeremos nuevamente de las cenizas como el ave de Fénix. Lloraremos, pero volveremos a empezar de Bereishit. Y lo haremos, como dijo Golda Meir,
porque no tenemos otra alternativa. Este es el mensaje. Ahora sí, si pueden hacer luz, se lo voy a agradecer.